Bienvenidos a un nuevo programa del Movimiento Alternativa de Argentina a través de GB Latam TV. Estamos atravesando momentos muy difíciles como raza, digamos a nivel global en el mundo, con todos los focos de guerras que hay y con el saqueo globalizado en lo que es Abya-Yala, mal llamado América Latina, de los cuales Argentina no está exento. A raíz de todos estos temas, tenemos la suerte hoy de tener presente a Estela Caloni. Les voy a contar un poquito quién es Estela Caloni. Estela Caloni es una destacada periodista, analista internacional y ensayista argentina, reconocida por su profunda comprensión de la política internacional. Ha sido galardonada con el Premio Latinoamericano en Periodismo José Martí, destacándose en su campo por su compromiso con la verdad y la justicia social, con una trayectoria que incluye su labor como corresponsal de guerra en América Central y el Caribe. Estela Caloni ha proporcionado una visión crítica de los eventos globales. Actualmente es corresponsal de América del Sur para el diario La Jornada de México. Entre sus obras más notables se encuentra Operación Cóndor, un libro fundamental que expone y denuncia los crímenes de lesa humanidad y que es considerado como uno de los más importantes aportes sobre este tema. Su trabajo sigue siendo un referente esencial para entender la historia reciente y la actualidad de la política de Abya-Yala. Verdaderamente un placer. Bienvenida, Estela, y muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, te voy a decir algo que para mí es importante señalar. También soy poeta y escritora, entonces, pero yo no solo estuve en América Latina y el Caribe, sino en toda América Latina y en el norte de África como corresponsal de guerra. Cubrí Libia, por ejemplo, cubrí el norte. Entonces, viste que siempre los resumen. No es por eso, sino para decir que conozco, que han dado por todas partes, con lo cual eso me permitió conocer a los gobernantes, a los pueblos del mundo, eh, entrevistar, qué sé yo, incluso entrevisté a Muammar Gaddafi. Tengo entrevistas, bueno, con una cantidad desde Allende, Allende en Chile, Fidel Castro, Román Torrijos, Herrera, y muchos más. Una lista tengo muy grande. Entre ellos, recuerdo mucho la entrevista con Monseñor Óscar Arnulfo Romero, de El Salvador. Para mí fue una de las más hermosas entrevistas, que por la calidad humana también. Bueno, de todos los personajes que te puedo decir, también el general Omar Torrijos, es decir, mucha gente que gobernó esta América Latina. Estuve cubriendo toda la guerra contra Somoza, en Nicaragua hasta el triunfo revolucionario. Estuve como corresponsal ahí, en tiempos que había ataques permanentes de la contra nicaragüense, para contarle a la gente que uno, son muchos años de periodismo en movimiento, ¿no? No solo en la redacción de los periódicos en 1976, la del 1+1 de México, que después derivó en La Jornada. Entonces, para contar que uno conoce muy de fondo esto, mucho más allá de lo que vos te podés enterar por los libros, porque nada es frío, nada es frío, todo tiene que ser más cálido, como un lenguaje que para mí es muy importante, el lenguaje con el que vos te comunicás con el pueblo, realmente comunicar
es comunicar para alguien, no es comunicar para hacer un discurso académico entre nosotros. Y creo que esto es muy importante señalarlo, porque yo te pregunto, por ejemplo, Horacio, cuando la gente habla de guerra híbrida, no podés seguir hablando de guerra híbrida, guerra este, de guerra de cualquier nombre que le pongas en su momento, porque vas cambiando nombres y vas confundiendo la población. El pueblo tiene que saber de qué se trata, lo dijo el 25 de mayo de 1810. El pueblo quiere saber de qué se trata, y de qué se trata es de la humanidad, que en este momento están muy en peligro. Totalmente. Mirá, yo rescato algo que te sentí cuando una vez comentaste, como todos tus reportajes con un alto contenido humano, que vos simplemente eras poeta y escritora, pero las circunstancias de la vida te llevaron a ser periodista. Sí, Eso sí. lo guardo siempre. Pero para llegar a analizar la Argentina, yo te propongo primero, Estela, justamente como conocedora que sos, que hagas un pantallazo global de lo que estás viendo en esta vidriera mundial con más de 30 focos de guerra. ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, mira, es un momento clave en la historia del mundo, porque se está produciendo un enorme cambio del orden mundial establecido, que nos llevó al estado de sumisión a muchos países del mundo, y que está intentando reflotar ese camino anterior que ha llevado a la humanidad a tanta violencia. Y bueno, este cambio del nuevo orden mundial, diríamos, del viejo orden mundial, que le llaman el nuevo orden mundial, que surge a través de la aparición en el mundo de otras potencias que desafían a la sede imperial. Si vos tenés en cuenta que, diríamos, el siglo pasado, el siglo XIX, podía ser el Imperio Británico, el Imperio Español, qué sé yo. El siglo XX fue el siglo del Imperio de Estados Unidos, ¿no? Y este año va perfilando que se está produciendo un cambio, tanto con la aparición de otras potencias en Asia, que no es poco, porque Asia, toda esa parte del Asia, tiene la mayor cantidad de población y las mayores extensiones territoriales en el mundo, es decir, que tienen un peso muy importante en el mundo. Esto te lleva también al declive del imperio, tal cual fue concebido. Entonces, en este declive del imperio, las nuevas doctrinas que se van renovando de seguridad de imperiales se van renovando, y en este momento, bueno, han pasado a ser de una ofensiva muy fuerte, porque saben que la caída es irreversible del sistema imperial tal como se había concebido en el siglo pasado. Incluso la revolución tecnológica de la que se han apropiado a nivel imperial, se han apropiado, en vez de servir a la humanidad, están sirviendo los programas de guerra, ocupación, y hay una desesperada carrera por ver quién es el dueño del mundo. Y eso no se puede permitir, porque eso te llevó a la unilateralidad, a la injusticia internacional, a la injusticia permanente, y entonces nosotros estamos en un siglo XXI que necesita un enorme cambio a nivel mundial para salvar a la humanidad. Porque una cosa que te quiero cerrar en este planteo, este cambio que se está produciendo a nivel mundial produce un caos. Todo cambio es caótico. Para explicarle a gente, vos te vas a mudar de una casa y un momento que es un caos todo. Entonces mudar lo que manejó el mundo durante un periodo histórico a otro nuevo mundo trae estas complejidades, pero también trae muchas esperanzas, porque la humanidad no puede seguir
siendo víctima, como hemos ahora llegando a la carrera armamentista, que ha llegado a un momento gravísimo, porque si vos todo ya no se decide solo en el campo económico, quieren decidirlo a punta de cañón, a punta de misiles, de drones, de las nuevas armas, y las nuevas armas son tecnologías que van a destruir a la humanidad. Pero todo el mundo tiene que ser rearma, escucharse el rearme europeo, el rearme por todas partes, como si eso no fuera a salvar. No se salva nadie. Y tal cual como va desarrollándose esta guerra con total impunidad, violatoria de todos los derechos consagrados en las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, han sido todos violentados. Entonces, estamos en un momento de gran injusticia internacional, de enorme impunidad, bueno, que pasará, pero el daño que deja el salvajismo con que se actúa en este momento para ganar, para poder seguir dominando al mundo, para seguir saqueando al mundo, porque nosotros hemos sido tan saqueados. Miremos el espejo de África. América Latina tiene que mirar qué dejaron de África los colonialistas. De paraísos quedaron desiertos. Esto nos está pasando a nosotros. Cada minera que ingresa a nuestros países sin control alguno nos deja sin agua, arruina todos los terrenos. Es decir, se está destruyendo al mundo. No quieren aceptar que el medio ambiente ha producido cambios tan violentos que están pasando las cosas que suceden en todo el mundo. Entonces, frente a esta mirada, que es muy dura, yo opto por otro camino también, y es que cuando los pueblos ya necesitan luchar por su sobrevivencia, esto ya se transforma en otra cosa y en otro periodo histórico. Entonces hemos llegado a un momento histórico que yo no pensaba llegar a mi edad, porque quiero decirles también que tengo 91 años, que de los cuales 70, diríamos, años de mi vida he trabajado y en el periodismo activo, no pasivo, no solo en las redacciones, sino en una vida tormentosa, de alguna manera también, porque no es fácil. Y entonces pensar que yo pensaba que con el desarrollo de las nuevas tecnologías podíamos tener un mundo mucho más en paz, ¿no? Que nos iba a favorecer, que iba a favorecer a la humanidad, no que iba a ser utilizado para destruirnos. Y esto es lo que tenemos que evitar. Y lo podemos hacer. Tenemos la posibilidad de hacerlo si entendemos de qué se trata lo que nos está pasando. Hay una frase célebre que siempre decimos en el programa, que está visto que solo el pueblo puede salvar al pueblo, porque las estructuras evidentemente no lo están haciendo ni lo van a hacer. Justamente, por un lado, comentabas el avance tecnológico en el cual estamos inmersos, pero por otro lado, la sensación que hay, Estela, es como que se volvió a la época del lejano oeste, donde los verdugos del mundo, que son el imperio, el sionismo, prácticamente han avasallado lo que es la ONU, lo que son los tribunales internacionales. O sea, realmente es la ley del más fuerte, y si no nos despertamos creo que no nos queda mucho, ¿no? Bueno, Llevándolo a América Latina o a Viayala, como me gusta llamarlo, prácticamente se puede decir que se le ha agregado a la doctrina Monroe un corolario Trump donde se ha dinamizado el proceso de saqueo. sí, por supuesto que esto te está llevando a esa situación límite. Y acá también se produce un cambio
en el esquema imperial tal cual como estaba. Ahora nosotros resurge el sionismo más fundamentalista, que ni siquiera es aceptado, porque hay otros sectores que se consideran sionistas, que no tienen nada que ver con ni la figura de Netanyahu, porque lo que está haciendo este sionismo fundamentalista feroz, que económicamente es dueño prácticamente del mundo, porque hay grupos empresariales como Bilderberg, que tiene una cantidad de empresas, la mayoría de las cuales son dependientes del sionismo israelí, lamentablemente del sionismo israelí de este momento, que no es ni todo el pueblo judío para nada, ni todos los religiosos judíos, que no, es lo más parecido al nazismo del siglo XX. Y esto hay que decirlo sin tener miedo de decirlo, porque lo que está sucediendo en Gaza, que es un genocidio, día por día, lento, televisado, que todo el mundo sabe que los niños son un blanco, porque la teoría es que no deben crecer ni nacer niños allí, porque eso se convertiría en que están defendiendo su territorio. Los pueblos del mundo no saben, porque aquí está el tema, que una de las armas claves de todo esto que está sucediendo son los medios de comunicación. La desinformación, la manipulación y la mentira son letales, como un misil. Una vez nos dijiste, te iba a recordar eso, que antes de una invasión, ocupación o alguna medida de fondo, el primer misil que se dispara son los medios masivos de comunicación, ¿no? Evidentemente nosotros no los manejamos, pero sabés que se observa un direccionamiento desde el país del norte para la injerencia de gobiernos de derecha dentro de lo que es Abya Yala, y sobre todo gobiernos que respondan a ellos, ¿no? Creo que es bochornoso el Honduras Gates, las grabaciones que han salido, que prácticamente desnudan cómo es el procedimiento imperialista. Esto es un proceso generalizado que se está dando. ¿Qué opinás de esto? Bueno, esto es a lo que llegamos después de dar todo el pantallazo de por qué está sucediendo lo que está sucediendo y cómo el sionismo es ahora, está en Silicon Valley, que es el lugar también de los más ricos del mundo, es decir, tiene un poder económico muy fuerte, pero tiene un poder militar muy fuerte también. Pero lo único que está conteniendo esto, que hay otras potencias tan grandes como la mayor potencia del mundo hoy, que es China, por su cantidad de población, por las altas tecnologías que incluso superan algunas que hay. Entonces, estamos viviendo esto que estamos viviendo, que vos decís, en América Latina y allá, está en todo el mundo. Necesitaron conformar nuevas derechas. Ahora, ¿cómo fue el plan acá? Ya lo sabíamos, Horacio, porque esto es lo muy triste que tenemos. La poca capacitación política de muchas dirigencias que en este siglo XXI no respondieron a lo que necesitaban nuestros pueblos, porque habíamos empezado este siglo XXI con la Comunidad de Naciones Latinoamericanas y Caribeñas, una unidad, la primera unidad en diversidad que tiene América Latina y el Caribe. La Comunidad de Naciones Latinoamericanas y Caribeñas, ACELAC, estaba en funciones. Entonces, nosotros nos podíamos defender más como países unidos con otros países de América Latina que sufren las mismas situaciones que nosotros sufrimos en Abya Yala, como decís vos. Entonces, ¿qué tenemos en cómo se quedan? Primero, cuando empieza el siglo XXI, ya estaba trazado en uno de los que vos habrás leído alguna vez, los documentos de Santa Fe I, Santa Fe II, Santa Fe III, con que Estados Unidos planea una política para 10 años en la que va haciendo transformaciones, pero ya se va adelantando.
Es un plan de década, de cada década, lo que se plantea. Ya la doctrina Monroe encabezaba el documento de Santa Fe 4, lo que todo político debía saber, que en este siglo XXI nos iban a aplicar otra vez la doctrina Monroe. ¿Por qué? Porque esta Vía Yala, esta América Latina, tiene los territorios, los recursos más ricos, incluso en el mundo. La mayor reserva petrolera está en Venezuela, una de las mayores reservas. Aparece el litio también para complicarnos más la vida, no para favorecernos, porque todo esto incita a los ambiciosos de siempre, a los que quieren seguir sometiendo a los pueblos. Pero ¿cómo se conforman la nueva derecha? Mira, cuando empieza el siglo, también ellos hablan de los conflictos de baja intensidad, porque eso es un término de ellos mismos, que para los conflictos de baja intensidad del siglo XXI, ellos pensaban que tenían que, hablan del indigenismo, hablan de la migración, hablan de todo eso, pero que tenían que usar otras metodologías nuevas. Es decir, por ejemplo, una guerra que no fuera solo militar, sino que usara una cantidad de metodologías como la guerra psicológica, como todo esto que van produciendo. Entonces, ¿cómo plantean ellos la situación acá? La nueva doctrina de seguridad sobre nosotros es esta, la de necesidad de recolonizar América Latina y el Caribe, porque no pueden perder en este siglo, ya que es lo más cercano que tiene Estados Unidos en este momento, que es América Latina, que la separa el río Bravo de México. Entonces aquella doctrina Monroe de 1823 está perfecto, desde el río Bravo hasta el extremo sur. Y en este periodo están empleando eso, pero habían incluso, para llevar a cabo esta nueva guerra, que todo modelo inventaron durante el periodo de Reagan, por ejemplo, en los años 83, las fundaciones, todas estas fundaciones como la Fundación Libertad que está en Rosario, todas estas fundaciones que invadieron nuestros países, fue una invasión silenciosa. Esas fundaciones tienen organizaciones no gubernamentales que van produciendo una gran información sobre la situación política y social, y a partir de ahí ellos diseñan el plan con que nos van a gobernar. Entonces, ¿qué necesitaban? Infiltrar las estructuras judiciales, infiltrar las estructuras, los tribunales electorales, infiltrarlos. En la parte política, y en los últimos tiempos los hemos visto, no son ya las derechas oligárquicas de antes. Si te das cuenta, son otros tipos. ¿Qué organizaron ellos? Valerse de partidos tradicionales que ya estaban envejecidos, comprar dirigentes de esos partidos tradicionales y hacer alianzas de derecha, de ultraderecha, de derecha, donde pudieron ultra, como nos está pasando a nosotros. Y entonces estas alianzas se presentaban como acá la Alianza Cambiemos. Esto venía ya, cuando se habló de la Alianza Cambiemos, habíamos ya experimentado en Argentina, es un modelo en este sentido, porque de lo que dijo Martínez Dios en la dictadura, hay que achicar el Estado y hay que ajustar y hay que hacer un cambio profundo. Lo lleva adelante Carlos Menem entre los años 90, y lo lleva adelante cuando privatiza algo que era increíble en el mundo entero, que el país que tenía las más largas extensiones ferroviarias a todas las provincias, porque es un país grande, disperso, y necesita de las líneas ferroviarias. Fíjate en lo que nadie lo podía creer en el mundo. Y aquí peleamos un poquito, pero lo dejamos hacer. ¿Cuánto perdimos en ese periodo histórico como país, como entrega? Muchísimo. Luego, las 3M, viene Macri,
viene Milei, bueno, son las 3M que cumplen con ese mismo dictado de Martínez Dios, 4M. Bueno, te voy a decir empezaron con el ajuste, con los ajustes, con la destrucción del Estado. ¿Cómo puede ser que un presidente argentino diga que es un topo para destruir dentro del Estado para destruirlo y que nos quedemos tranquilos? ¿Cómo permitimos que se entregara todo lo que se entregó? ¿Cómo permitimos eso? Bueno, ahora vamos a ubicarnos aquí. ¿Qué nos está pasando hoy? Y cuáles son dos modelos perfectamente que caen en la regla del nuevo esquema colonial para América Latina. Te sumo una M más. Hay varios funcionarios que son del JP Morgan, así Sí, que claro. ahí tenés una nueva M. Creo Sí, que hiciste una explicación detallada de lo que alguna vez definiste guerra contra insurgente, la guerra con varios frentes y de claro. baja intensidad. Pero te quiero llevar porque dentro de tu currículum hay dos palabras que en el caso particular deberían ser basales, a mí me tocan muy adentro y hablan de tu sensibilidad humana. Una es la verdad y la otra es la justicia social. Me gustaría que des un diagnóstico desde tu experiencia y tu amplio recorrido que nos comentabas al principio sobre qué podemos diagnosticar respecto a la sociedad, si hay una cuestión de ignorancia, de indiferencia, de hijaputez. Se ha presentado un mundial que creo que desnuda más allá de las pasiones. Yo soy futbolero, pero es la primera vez en mi vida, Estelita, que siento un rechazo porque lo usan como una mascarada para hincar más profunda las lanzas que están desgarrando las entrañas de todo el mundo, no solamente de Abiyala. Sí. Entonces, ¿qué te parece que está pasando con la sociedad que ante un incidente en Francia ponen todos en sus muros la banderita francesa y todo, y ante un genocidio de Gaza, ante lo que sucede en África, ante lo que está viviendo el pueblo iraní, no toman posición? ¿Qué es? ¿Sumisión, amedrentamiento? ¿Qué te parece que pasa? Bueno, esto que te conté desde el principio que vos decías de la guerra de la gente, de la guerra contra insurgentes, que se nos está aplicando sin que nadie lo diga. Pero si vos no se lo contás a la gente, ¿cómo sabe cuál es tu enemigo? ¿Cómo sabe que te dicen los ajustes? ¿Cómo te distraen todos los días las agendas periodísticas? No hay ningún medio aquí televisivo, ninguno, que te dé un informativo a nivel internacional para que sepas lo que está pasando. La gente no sabe lo que está pasando. No son los Feynman, no son los Majul, no son estos personajes, ni son todos los que están muchas veces en los medios, los que te pueden orientar. Es un arma letal, por eso yo te digo, porque además ese verdugo te está ejecutando y vos te estás dejando ejecutar porque lo estás mirando, estás creyendo en lo que te dice y eso es lo que nos ha sumido en esta situación. Y la falta de las dirigencias, la falta de preparación política de las dirigencias. Imagínate cómo tenemos dos modelos acá para presentar ahora de lo que nos hicieron, aparte de Ecuador, de Honduras. Bueno, por ejemplo, para el tema de las elecciones. ¿Cómo vamos a pensar que va a ser un proceso electoral sano si nuestras democracias fueron democracias débiles? Porque democracia sin soberanía y sin independencia no existe. No existe. Bueno, ahora, no solo que son sin soberanía y sin independencia, sino que quienes manejan los hilos del recuento final de cualquier elección. ¿Qué empresas? ¿De dónde son? Norteamericanas, israelíes. No podés pensar, vos fíjate lo que ha pasado en Colombia. Nunca ganó de la Estrella, nunca. Nunca ganó en Perú la Fujimori, pero está gobernando. El caso más patético es Honduras, que el personaje que está hoy
gobernando Honduras salió tercero, pero que después ya no se permitió recontar hubo un solo personaje ahí que fue un joven juez del Tribunal Supremo Electoral que se puso de pie y juntó todas las cosas que le entregaba a la gente, pero nunca lo pudo lograr. ¿Sabés dónde estaban? ¿Desde dónde estaban dirigiendo el conteo las otras dos juezas del Tribunal Supremo? Desde la Embajada de los Estados Unidos. Entonces, cuando nosotros vemos esta cosa, entendemos por qué en este siglo XXI lo que hicieron el golpe contra Zelaya, hicieron en Honduras, empezaron el golpe contra Chávez en Venezuela en el 2002, empezaron los golpes de Estado, las invasiones a los países europeos, invasiones de ocupación militar, ya tiene todo eso lo han logrado someter en muchos lugares, pero hay levantamientos, por supuesto, esto no es sin resistencia, pero acá, ¿cómo nos influyó acá esto? Esta Argentina hoy es un modelo de cómo tomarse un país sin disparar un solo tiro. Lo fueron preparando lentamente, por eso yo dije Menem, Macri, Milei. Milei concretó todo lo que ya habían dejado un poco abierto en el camino. Y en estos días del fútbol, como vos estás diciendo, la gente no sabe que está la entregadera que hay del país. Todos los días se entrega algo nuevo. Se entrega la Comisión de Energía Atómica, se entrega la ciencia, se entrega todo lo que hemos logrado tener. El gasoducto que se estaba construyendo, que estaba casi a las puertas de Buenos Aires ya, llegando, el gasoducto que estaba a empresas privadas y empresas estatales, o empresas privadas, pero Argentina, ahora se le ha dado al dueño del Inter de Miami, se llama Jorge Mas Canosa, que son estos mafiosos terroristas que actuaron todos durante 67 años contra el pueblo cubano y también que fueron parte de todas las dictaduras de América Latina, porque fueron los grupos terroristas cubanoamericanos los que estuvieron metidos aquí en la Operación Cóndor, apoyando a la dictadura de Somoza, en todos los lugares. Entonces, fíjate a quién le estaban entregando el país. La Patagonia está entregada. Un destructor británico acaba de surcar nuestras aguas, nadie lo detuvo. Los ingleses han dicho claramente, bueno, ya las Malvinas son nuestras. La gente no sabe quién está informado y ni muchos periodistas lo saben porque te van escondiendo, porque el silencio sobre lo que saben es mortal. Cuando vos sabés que te están traicionando y entregando la patria y no lo decís y tenés los elementos y los documentos necesarios para hacerlo, estás transgrediendo. Eso no es periodismo. No es periodismo. No le llamemos periodismo a lo que no es periodismo. Entonces, porque ya estás trabajando para un sector de la inteligencia de otros países. Solo te termino esta frase. Entonces, ese gasoducto se lo entrega a esta gente. Quiere decir que fueron por encima de todo, van a desaparecer las empresas argentinas. Pero no solo eso, están desapareciendo de otra manera al pueblo. Las dictaduras te secuestraban y te mataban. Te mataron a todas las dirigencias que podían estar hoy en pie. Pero ahora te matan de hambre, de frío, de miedo, de vivir como estás viviendo, que la gente no tiene ni para tomar el tren. Cada vez hay más pobreza, cada vez hay más indigencia, e incluso es capaz, como este intendente de Buenos Aires, de reclamarle a una iglesia porque está alimentando a los pobres. Entonces hemos llegado a un punto que la gente tiene que entender, y no podemos culpar, decir, este pueblo no le importa. Sí le importa porque cuando puede sale a las calles espontáneamente. Yo sí tengo que decir que lo que tenemos que decir, que cuando hay un traidor a la patria hay que llamarle traidor a la patria.
porque miren cómo se han apoderado de la Patagonia, cómo están viniendo aquí, hay militares, tropas militares de Estados Unidos acá que no tienen, ya tienen permiso para entrar cuando quieren. El río Paraná ha sido entregado. ¿Qué quiere decir que el río Paraná fue entregado? Quiere decir que fue entregado no solo a una empresa extranjera, a una empresa asociada también con este gobierno actual, al ejército, al batallón ingenieros del ejército norteamericano que va a ser el controlador de estas vías de agua. Quiere decir que desde Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, todo aquello donde esté el Paraná, ya son provincias que quedan bajo control extranjero. Y esto hay que decirlo, hay que decirlo. Entonces, esta falta, por otra parte, de una gran cobardía, porque, mira, yo tengo tantos años y me animo a decir las cosas como son, porque tengo documentos. Si vos me llamás un día y yo te digo, ¿por qué te dije esto? Te digo, mira, acá están los documentos que dicen que nos van a hacer esto y nos van a hacer esto. ¿Y vos creés que un político a esta altura de América Latina, de Abya Yala, no deba conocer? Bueno, lo conocen, lo supieron, Evo Morales, Fidel Castro, acá mismo. Néstor Kirchner tuvo una participación extraordinaria en lo que era la UNASUR, el Mercosur, la UNASUR, en fin, todo lo que nosotros hemos perdido. ¿Por qué? Por la desinformación y la mentira. Porque cuando nuestro pueblo debería estar unido, defendiendo la patria, defendiendo esa bandera que ahora aparece en Rosario, no solo la bandera argentina, ha sido izada la bandera de Estados Unidos. Hemos festejado el 4 de julio del que nos está eh, este, saqueando, lo que está avanzando sobre nosotros, está apoderando de nuestras tierras. Hemos alzado la bandera de Israel abajo, el monumento de la bandera. ¿Qué es esto? Es la verdad que aquí no necesitaron, en Venezuela por lo menos hicieron esa entrada, operación quirúrgica, secuestraron un presidente, se lo llevaron al exterior, después de contarle a la gente en los medios de comunicación que era lo que nunca fue el presidente Nicolás Maduro, y se apropiaron de Venezuela y ahora aprovecharon la tragedia del terremoto, y apareció el Comando Sur, y apareció Israel, y ya no se van porque dicen que ellos son los que van a reconstruir Venezuela. Fíjate cómo se apoderaron de dos países importantísimos de América Latina, riquísimos en recursos, muy rápidamente, uno sin disparar un tiro y otro haciendo todo un ejercicio militar, con presencia de tropas que nunca se fueron de ahí, porque el Comando Sur, fíjate qué casualidad que unos días antes del terremoto hizo una maniobra de cómo se podía rescatar a los personajes que estaban en la embajada, si había un desastre natural. Entonces, entendamos todo de lo que se trata. Si el pueblo quiere saber de qué se trata, estamos ocupados en este momento. Pero nosotros tenemos todo ese fervor que ponemos en el fútbol, todo ese fervor que pudieron poner los jóvenes jugadores para enfrentarse. Si pusiéramos todo ese fervor en defender a la patria, no tendríamos hoy una Argentina que se está convirtiendo en colonia, triste y lamentablemente. Entonces, que digan la verdad todos los que la saben. Le pido al periodismo sano que se una y luche en conjunto para decir la verdad, que los otros nos escondan, porque la verdad la podemos decir hasta con un altavoz en las calles, con esos altavoces que usaban. Lo vi en Colombia yo a eso, un hombre que con el altavoz transmitía un montón de cosas, un periodista nato, ¿viste? En un lugar de Colombia que en ese momento se estaban celebrando acuerdos de paz, y yo estuve ahí en San Vicente del Caguán, entonces era impresionante. Yo que viví guerras, que viví matanzas, que vi morir jóvenes, que vi morir niños, que tuve en mis brazos gente
que como periodista de repente ayudaba a un muchacho que me dijo, mamá, estaba muriendo, y me puse como voz nicaragüense y le dije, sí, bueno, yo que vi todo eso, le digo, no permitamos que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos sean víctimas de lo que no hicimos nosotros. No permitamos que el país siga siendo entregado día por día sin que hagamos nada, de nada, de nada. Es nuestra obligación moral, nuestra obligación al que sea cristiano o cristiana, lo que sea, eh, en el lugar en que esté, sepa que de nosotros depende el futuro de nuestros niños, de nuestros niños. Entonces, es hora de tomar la, la sartén por el mango y el mango también, diríamos. Es la hora nuestra, es la hora de los pueblos, como se diríamos. Esta es la verdadera hora de los pueblos, porque son los que va a expresar mejor que nadie el rechazo a situaciones de tremenda injusticia. Y el que puede decir que no un día, sabiendo que bajo los escombros de Gaza, no por un terremoto, sino por enormes bombardeos que se realizaron día por día sobre una población muy pequeña, de un territorio muy pequeño de 367 kilómetros cuadrados, como es Gaza, bombardeado todos los días, desapareció la ciudad de Gaza, edificios enteros derrumbados con su gente adentro, niños enterrados que todavía no han podido ser contabilizados, y estos señores van a Venezuela a decir que llevan ayuda humanitaria para revolver los escombros venezolanos, cuando han dejado sepultado a miles y miles de personas en Gaza, o en Libia, o en Irak, o en todos esos lugares de los que se apropiaron indecorosamente, como en Siria también. Entonces, bueno, miremos el espejo donde tenemos que mirarnos, mirémonos a nosotros mismos y preguntemos qué estamos haciendo y qué estamos haciendo los que tienen que trabajar junto a la población para informarle de lo que está sucediendo. El trabajo político de bases, que era esencial en una vida, esencial. Así que te lo digo yo, que viví todo en este país, todas las dictaduras después de Perón, la caída de Perón, la resistencia, todo eso lo viví, todas las dictaduras que hubieron, porque parece que la única dictadura que hubo, que es la peor, que fue la última, la más terrible, pero yo viví toda mi adolescencia y mi vida en dictadura, con solo una entradita de frondizi y una salidita más lenta, pero la de guía más rápida, que fueron las dos únicas cosas que aparecieron ahí. Después en el 73, Cámpora, bueno, todas fueron borrados. Lo que el pueblo decidió elegir fue borrado. Entonces, no me vengan a contar a mí la historia, querido, porque como los viejos de las tribus, los ancianos de las tribus, que hoy nos están enseñando tanto los movimientos indígenas, cómo mantuvieron sus culturas a través de tanta persecución, tanto odio, tanta matanza. Millones murieron aquí bajo el Imperio Español, y ellos nos están enseñando hoy una conducta a una humanidad desesperada. Nos están enseñando cada día. Así que yo agradezco mucho todo esto, agradezco que hayas permitido a la vieja chamana, vieja de la tribu, hablar un poquito, porque estoy hablando desde el amor y jamás hablaré desde el odio. Yo me quedo admirado, Estela, porque tenía preparado algunas preguntas más para hacerte, pero viste que el tiempo es tirano. Lo que sí me gustaría es generarte el compromiso para una próxima entrevista, Sí, porque nos quedan pendientes un montón de cosas de hablar, fundamentalmente para los jóvenes que no conocen la historia y que van y ponen un voto. sí, Y la historia que vos estás contando es una historia real, no es la sí, historia que escriben los que ganan, leen los que pierden y se la creen los boludos, como dice el refrán, sino que sí, está hablando de hechos reales
que viviste en carne propia. Así que te agradezco con el corazón. Costó mucho hacerla porque van surgiendo problemas, pero cuando surgen problemas es porque vamos por el camino correcto y es Así donde más que testarudos tenemos que ser. Así que nosotros, te agradezco muchísimo. cuando te ponen obstáculos como los jugadores, esto del otro día, que eran chiquititos frente a sus oponentes, yo no miro fútbol, no sé, pero me lo miré simplemente y me gustó esa, esa cosa con que defendieron con uñas y dientes su pedacito, Y uno su se siente pedacito. impotente porque piensa que eso tendríamos que aplicarlo para defender la patria, para defender Exactamente, a nuestros viejos que exactamente, los cagan a palo cada miércoles, a claro. nuestros Y que a los que, discapacitados, a sí, nuestras a los jubilados, universidades. exactamente, exactamente, claro. Y que a los que, sí, a los jubilados, al otro día al pueblo que estaba festejando en el obelisco, ¿por qué tenían que pegarle si no estaban haciendo nada? Pero les pegaron por ya, como dice ley, en la ley y el orden, dijo Jorge Macri, imitando a Bush. Entonces se van pintando en lo peor, ni siquiera se imitan lo mejor, sino van inventando el mundo del odio, el mundo del odio. Queridos, nada más que yo te agradezco mucho porque estás haciendo un trabajo. Este trabajo que estás haciendo es muy importante, el trabajo que ustedes hacen, como muchas otras redes que están trabajando en lo que pueden, porque somos la resistencia a algo que debemos resistir, porque ¿qué dice nuestra Constitución? Cuando la voluntad del pueblo es violada, el pueblo tiene el derecho a la defensa. Nosotros no estamos atacando. Bueno, nosotros no Muchísimas estamos gracias. atacando. Bueno, Muchísimas gracias. Hace unos programas atrás denunciábamos que ya hay 3 millones de hectáreas en manos de empresas o particulares de Estados Unidos y viene bien todo lo que comentaste porque que la gente y vaya hay sacando otras su propia millones. conclusión y Sí, vean si tenemos que permitir esto o resistir. Así que claro. hasta la victoria siempre, Estela querida. Hasta la victoria siempre. Estela Caloni desde Buenos Aires y quien les habla, Horacio Muñoz de Toro, para el Movimiento Alternativa de Argentina, desde las parejas Santa Fe a través de GV Latam. Muchísimas Entre, gracias y hasta el próximo programa. entrerriana.